Hermanos, este Evangelio que hemos proclamado se lee en la liturgia el mismo día de hoy, miércoles de la segunda semana de Cuaresma, desde el siglo V. Fíjense, se hace siglos que se viene leyendo este Evangelio. Y la liturgia renovada del Concilio Vaticano II nos lo presenta con esta lectura del Jeremías, el profeta atormentado, un profeta perseguido. ¿Qué están tramando? Traman quitarme la vida. El profeta que es perseguido, un profeta de las naciones que nunca pudo salir de Jerusalén, que nunca pudo escuchar su mensaje, que fue respetado inclusive con los que destruyeron y deportaron la ciudad, porque era una persona íntegra, el profeta Jeremías. Y luego tenemos la contrapartida en el Evangelio de los Boanerges, los hijos del trueno, Santiago y Juan, que la mandan, o la madre va espontáneamente, pero ellos también, porque en otro texto se nos dice que ellos le pidieron la derecha y la izquierda. También esto es importante que nosotros lo pensemos, sobre todo cuando a veces el espíritu de religiosidad se toma mágicamente. No es que Dios no pueda hacer milagros, por supuesto que Dios puede hacer milagros y los hace, pero los milagros son como muletas que por poquito tiempo nos tienen que acompañar para que nosotros decididamente pongamos nuestras manos, nuestra vida en las manos de Dios, que eso también es el mensaje de la transfiguración. Cuando Cristo está en el monte Tabor, Moisés y Elías vienen a hablar del éxodo, dice en griego, de la pasión que él tiene que pasar, y por supuesto que Jesús, que es verdadero Dios y verdadero hombre, como hombre, el sufrimiento le cuesta. En el huerto, antes de la pasión, reza: Padre, si es posible que pase este cáliz, este sufrimiento, sin que yo lo beba. Pero a veces el sufrimiento es necesario para la purificación, para la luz. En el lenguaje de Mateo de hoy, el bautismo, dice Jesús a la mamá y hablándole directamente a Santiago y Juan: ¿están dispuestos a recibir el bautismo que yo recibo o a beber el cáliz que yo voy a beber? Estamos dispuestos. Bueno, lo van a hacer, Jesús ya sabía, pero esos puestos están dados por mi Padre. Ustedes preocúpense de ser los primeros en el servicio. Dice el Evangelio, dice Mateo, que los otros 10 se indignaron contra los hermanos, pero se indignaron porque ellos querían lo mismo. No porque tenían una conciencia clara de seguir a Jesús, de su misión. Y esto lo tenemos que tomar con sinceridad, hermanos, y con lucidez, el camino de la cruz de Cristo. Porque nosotros tenemos una vida frágil, un accidente, una enfermedad. La vida nuestra es frágil. El hecho de, aunque pasemos muchos años bien, el hecho de que en algún momento nos tenemos que despedir de la escena de este mundo, ese sistema frágil hace que nosotros muchas veces tengamos sufrimientos, y a veces tenemos sufrimientos morales, tenemos sufrimientos psicológicos, tenemos sufrimientos espirituales. No podemos sustraernos de los sufrimientos. Entonces tenemos que ver cómo los gestionamos. No es que somos mejores cristianos porque sufrimos mucho más, o porque como no nos alcanzan buscamos sufrimiento de sobre y bueno, a ver en qué puedo sufrir, en qué me puedo torturar. No, esta mentalidad no es cristiana, esta mentalidad es masoquista. Dios quiere que nosotros luchemos contra el mal y por lo tanto también que evitemos los sufrimientos que podemos evitar y sobre todo moralmente que no se los causemos a otros, porque a veces nosotros queremos ser muy rectos pero terminamos causándole sufrimientos a los demás, a veces no tan justa ni necesariamente, y obviamente que eso Dios no lo quiere. Pero el cristiano de hoy, el cristiano del 2021, hermanos, se tiene que preguntar cómo gestiona los sufrimientos, cómo gestiona, digámoslo en un lenguaje más moderno, psicologista si quieren, cómo gestionamos las frustraciones. Tenemos que aprender, la penitencia es eso, es aprender a conducirnos en nuestra fragilidad. Es aprender a seguir el camino de Jesús, de recibir el bautismo de Jesús, de beber su cáliz. No por cualquier cosa entonces, desde el siglo V
En esta segunda semana de la Cuaresma tenemos este Evangelio que en el contexto de la pasión se nos propone acompañar a Jesús, y con el contraste de Jeremías, que era un profeta sufrido, atormentado, y el contraste de estos apóstoles que eran un poquito así como más light, que querían, digamos así, el éxito, la fama, querían los primeros puestos, también se nos pide a nosotros que en ese amplio abanico nos hagamos el esfuerzo de situarnos en la verdad del camino y del seguimiento del Señor. En este tiempo de la Cuaresma, que nos la queremos tomar lo más en serio posible y queremos seguir a Jesús en la cruz, no porque nos guste el sufrimiento, sino que estamos ciertos de que después de la cruz viene la luz. Y todos tenemos algunas cruces que si las sabemos llevar en Cristo, aprendan a cargar mi yugo, no el nuestro solo caprichoso. Tenemos que aprender a cargar el yugo del Señor, porque la carga del Señor es ligera, el yugo del Señor es liviano. Y tenemos que aprender eso, porque la última palabra del ejercicio cuaresmal no es la derrota, no es el sufrimiento, no es la muerte, sino es la victoria, la resurrección y la vida. Que la Santísima Virgen y en este día miércoles San José nos acompañen decididamente en este camino de la Cuaresma, nos enseñe a seguir caminando con las cosas que nos pesan, con nuestras fragilidades, sean la salud, sean las relaciones, sean lo económico, sean lo laboral, que nos ayude a gestionar nuestras cruces, nuestros fracasos, para que esos también puedan ser redimidos e iluminados en la Pascua. Que así sea.